Bueno, ante todo, deciros que me alegro de veros, buenas tardes y que os damos la bienvenida a esta escuela de filosofía. Esta tarde allá afuera está un poquito de fresquito, aquí estamos más calentitos y lo único que pretendemos es pasar un rato agradable y a ver si podemos aprender alguna cosa. Me gustaría recordar que aparte de todas las actividades, muchas actividades que ha dicho mi compañera que hacemos en esta escuela, las llevamos haciendo a lo largo de más de 45 años. Porque de la misma manera que hay personas que se dedican a hacer footing, a bailar, a hacer senderismo, aquí nos reunimos para compartir experiencias filosóficas, humanistas, donde nos sentamos, nos miramos a los ojos, nos conocemos sin prisa, con tranquilidad. Eso es lo que pretendemos. Ahora hace tiempo que no lo veo, ¿no? Pero no sé si recordaréis, hace un tiempo que en algunos bares y algunos pubs pues se ponía un cartelito que decía algo así como no tenemos wifi, hablar entre vosotros, ¿no? Y me hace recordar esta leyenda cuando el gran filósofo ateniense Sócrates se reunía en el ágora, en la plaza de Atenas, y miraba a los ojos a sus discípulos y decía: habla, que quiero conocer tu alma. Y eso es lo que pretendemos, conocernos a nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar hoy en día a conocer este mundo tan difícil y tan complicado que nos ha tocado vivir. A lo mejor alguno de vosotros pensáis que es un poco pretencioso el título de la charla de hoy, porque es ser filósofo, la aventura de saber vivir. A mí me parece que es un tema apasionante, maravilloso y profundo, porque nos va a permitir no acercarnos físicamente por los motivos que lamentablemente todos estamos viviendo, pero lo que pretendemos es acercar nuestros corazones, nuestras almas, para poder compartir. Y me gustaría que no compartamos cualquier cosa, que compartamos lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Y eso es lo que voy a tratar de hacer yo, compartir esta tarde lo mejor que tengo. Si hubiéramos titulado la charla Ser médico, la aventura de saber curar, pues lo primero que tendríamos que hacer es buscar qué tipo de medicina nos va a llevar para saber curar. Sabemos que hay muchos tipos de medicina. Está la alopática, la homeopática, la integral, la natural, la ayurvédica, la que utiliza la acupuntura y tantas otras. Entonces nosotros tenemos que buscar qué tipo de filosofía nos va a llevar para saber vivir. Podemos empezar por hacernos preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es ser filósofo? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué es una aventura filosófica? ¿Qué es saber vivir? Entonces, ¿qué filosofía estamos buscando? No solamente la filosofía que nos haga preguntas. Tenemos que buscar respuestas a esas preguntas. No estamos buscando una filosofía, cualquier tipo de filosofía que nos dé respuestas intelectuales. Estamos buscando una filosofía que vaya a las causas, que trate de dar respuesta a todas las inquietudes de los seres humanos. Esa filosofía que ha anidado a lo largo de toda la historia de la humanidad y lamentablemente ha sido mal entendida, mal comprendida, porque hubo filósofos
que trataron de seguir esa filosofía, como Giordano Bruno, como Madame Blavatsky, como Pitágoras, como Platón, como Sócrates, y fueron perseguidos, calumniados, vituperados. Estamos buscando entonces una filosofía práctica, no una filosofía contemplativa, no una filosofía especulativa, porque si queremos cruzar un río, ¿qué más da que las aguas sean turbias o tranquilas? Lo que nos interesa para cruzar un río es construir un puente. Entonces, estamos buscando una filosofía que no nos digan palabras raras ni extrañas, ni que no se entiendan. Estamos buscando una filosofía sencilla, pero profunda, que vaya despertando esa alma que lamentablemente cada vez está más dormida. Esa filosofía que dio nacimiento a esas grandes civilizaciones como Egipto, como Grecia, como Japón, como el imperio incaico. Esas filosofías nos van a ayudar a contemplar mucho mejor y a conocer mucho mejor este mundo para poder vivir de una forma más armónica. Es muy importante que vayamos descubriendo cada uno ese sentido que tenemos acerca de qué filosofía tenemos para vivir, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor para poder vivir una serie de cosas que cada uno presiente y quiere naturalmente vivir y necesita vivir. Entonces, ¿qué es lo más importante para la filosofía, para los seres humanos, para los filósofos? Evidentemente, lo más importante que todos buscamos es el vivir, el saber vivir. Nos tendríamos que hacer entonces una sencilla pregunta. ¿Cómo es posible que los arquitectos, los médicos, los físicos estén estudiando durante 5 o 7 años carreras universitarias para conocer en profundidad esos temas? Está muy bien, pero ¿quién nos enseña a nosotros a vivir? Tenemos que descubrir que existe un camino filosófico que nos va a ayudar a respondernos a esas preguntas que yacen en lo más profundo del ser humano. Y hoy más que nunca necesitamos respondernos para estar más tranquilos, para vivir de una forma armónica y mejor. Es importante que vayamos descubriendo qué anida en nuestro interior, de qué manera puedo yo profundizar en mí mismo, descubrir una serie de potencialidades que yacen en lo más profundo de mí, porque es importante que descubramos que no solamente estamos compuestos de músculos y de huesos, hay algo más, y en determinados momentos de nuestra vida hay algo que escuchamos, que nos dice, oye, ¿es que no ves que te estoy hablando? Y uno por ahí, en un determinado momento, puede escuchar un reflejo de algo, pero no entiende muy bien qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el cuerpo físico, el mundo material necesita alimentarse, nosotros también necesitamos alimentar esa parte profunda, esa parte interior. Y si no la alimentamos, ¿cómo vamos a saber que existe? ¿Cuántas personas no creen que tienen un mundo superior o un alma? Seguramente vosotros conoceréis a más de una, pero es obvio.
¿Sabéis lo que pasa a las personas, a todos nosotros, si no nos alimentamos? Lo pasaremos mal, ¿verdad? Entonces, si no alimentamos a nuestra parte superior, ¿qué es lo que pasa? Que decimos que no la tenemos. No es que no exista, sino si no hay alimento no podemos saber, no podemos tocarla, no podemos percibirla. Pero yo os digo que los filósofos, los que se dedican a descubrir esas experiencias filosóficas, alimentando a ese cuerpo superior, a esa alma inmortal, evidentemente sí que perciben que existe esa filosofía, pero poco a poco tenemos que descubrirla. Esa filosofía yace en lo más profundo del ser humano y el filósofo es aquel que enseña filosofía, porque va adquiriendo la experiencia, va impregnándose de la capacidad de entender que tiene que ir alimentando un mundo interior y ese mundo interior tiene que crecer. No sé si habéis leído hace relativamente poco una entrevista que le hicieron a un científico japonés. No recuerdo si se dio en el periódico El Mundo o en El País. Bueno, resulta que este científico japonés, no recuerdo muy bien el nombre, pero era algo así como Kaiku o Haiku o algo por el estilo. Estaba muy interesado en la cuestión ambiental, que creo que nos preocupa a todos o a la mayoría de las personas, ¿no? Ese famoso CO2 o monóxido de carbono que no solamente se está cargando al planeta, sino que también hay miles y miles de personas que mueren todos los años por esa inhalación de ese gas pernicioso para el organismo. Entonces, este científico pues quiso profundizar un poco más qué es lo que pasaba. Entonces dijo, bueno, esa contaminación, ¿de dónde surge? De las máquinas, de las fábricas, de los coches, de los aviones, de los camiones y de un conjunto de vehículos que no ayudan en nada a la salubridad del ser humano. Y entonces dijo, ¿por qué no hablamos con esos ingenieros, con esos mecánicos, para tratar de solucionar ese problema? Bueno, entonces llamó a los ingenieros. Y los ingenieros, ¿qué le dijeron? Bueno, ahora mismo con la tecnología que existe, evidentemente sí que se puede solucionar el tema este de la polución. Dice, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Dice, porque esto se necesita mucho dinero. Mucho dinero. Dice, bueno, ¿por qué no llamamos a los economistas para ver si nos dan una solución? Y llamaron a los economistas. Entonces los economistas le respondió, pero es que aparte de dinero se necesita un cambio social. ¿Por qué? Porque la sociedad está consumiendo, está gastando, está consumiendo muchísima energía. Y esto no solamente se cambia por que se gaste más o menos dinero, sino por un cambio social. Tenemos que llamar a los sociólogos. Llamemos a los sociólogos. Entonces, este científico japonés se puso en contacto con los sociólogos y le dijo, oye, ¿cómo se puede arreglar esto? Dice, es que no solamente se trata de un cambio social, se trata de un cambio más profundo. Se necesita cambiar la escala de valores, se necesita una nueva moral, una nueva ética. Tendríamos que llamar a los filósofos. Y este es uno de los problemas, de las claves que tenemos los seres humanos hoy en día. No vamos a la raíz de los problemas. O sea,
no profundizamos en solucionar los problemas. Por eso tenemos que buscar una filosofía práctica que nos ayude a entender los problemas. Necesitamos una especie de llave que nos abra esos secretos y esos misterios que tenemos en la vida. ¿Dónde vamos nosotros si queremos construir una casa? Pues vamos a que un arquitecto nos ayude a dónde poner las cosas en su sitio para aprovechar lo máximo el espacio. ¿Y dónde vamos cuando nosotros tenemos un problema de fe? A los religiosos. ¿Y dónde deberíamos de ir cuando no sabemos cómo vivir, cómo sentir, cómo interpretar la vida? A los filósofos, porque los filósofos tienen esa clave que está atesorada a lo largo de esta historia que nosotros estamos comentando, porque tienen un caudal rico de experiencias que nos va a ayudar, si nosotros queremos, a consultarles, porque ellos tienen muchas respuestas porque se han encargado de estudiarlas y de conocerlas. En el frontis del templo de Delfos, hace aproximadamente unos 5.000 años, se leía algo así como que: hombre, conócete a ti mismo y conocerás la llave para interpretar las leyes del universo. Nos está hablando de una transformación interior, de una renovación, pero hoy en día, ¿a quién le interesa descubrir el maravilloso mundo interior que nosotros tenemos, con tantas cosas a nivel técnico y científico que cada uno de nosotros tenemos o podemos llegar a tener? ¿A quién le interesa? ¿No nos damos cuenta de que cada vez estamos más vacíos? ¿Llenos de muchas cosas? Sí. ¿Llenos de muchas cosas materiales, técnicas, científicas? Sí, muchísimas. Pero ¿y nuestro mundo interior? ¿Estamos llenos o estamos también vacíos? ¿Y qué es lo que pasa al estar vacíos? Nos sentimos cómodos, nos sentimos débiles, porque no vamos buscando respuestas. Aparentemente todas las respuestas las tenemos en el mundo exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos olvidamos de nuestro mundo interior, como necesitamos vivir, ¿dónde lo buscamos? Esa vida en el mundo exterior. Y empezamos a buscar en lo exterior. Empezamos a ver documentales, realities, porque necesitamos vivir, emocionarnos. Necesitamos sentir que estamos vivos, pero como no lo hacemos por nosotros mismos, tenemos que buscar los realities, la famosa cadena que nadie ve y tiene un 35 o un 38% de share, Telecinco. ¿Sí? Nadie la ve, pero es la cadena más vista de televisión. Y fijaros, sé que es una charla filosófica, pero estamos tratando de descubrir cómo podemos saber vivir. Y tenemos que partir de premisas importantes que nos hagan poco a poco elevar nuestra conciencia. Y por eso me voy a dedicar unos segundos más. O sea, como necesitamos vivir, necesitamos las experiencias de todo tipo de esas otras personas. Y nosotros,
analizamos las situaciones como si fuera nuestra vida y lamentablemente estamos perdiendo una fuerza y una energía que podríamos ofrecérnosla a nosotros mismos e ir descubriendo esas capacidades que poco a poco iremos viendo. ¿Cómo entonces podríamos desarrollar, encontrar o lograr vivir una aventura filosófica? ¿Recordáis cuando éramos niños? Bueno, algunos ya hace muchos años, otros no tantos y otros ya casi lo hemos olvidado. ¿Recordáis el tiempo? ¿Recordáis que los meses parecían que eran años? ¿Que los días parecían que eran semanas? ¿Que las vacaciones no llegaban nunca? ¿Que los Reyes Magos tampoco llevaban nunca? Cuando nos preguntaban ¿qué edad tienes? Tenemos 15 o 16 años, ya te falta poco para cumplir los 18. Y dice, no, me faltan un montón de años. El valor del tiempo era diferente, estábamos constantemente viviendo y disfrutando de las aventuras, de las hazañas, de juegos, todo el día estaba ocupado. ¿Y ahora? ¿El tiempo? ¿Habéis intentado alguna vez coger agua entre las manos? No es que sea difícil, es que no se puede, se nos escapa. El tiempo igual, se nos escapa. La famosa pandemia parece ser que fue hace muy poco tiempo y han pasado más de 2 años. O sea, un año parece que lo vivamos en un mes prácticamente. Hay muchas explicaciones, hay unos estudios maravillosos de cómo el tiempo se nos escapa entre las manos, sobre todo para las personas mayores. Hablan del ocio, hablan a ver si me sale la palabra, del estrés, del escuatro, del agobio. No disfrutamos del tiempo porque nos olvidamos de seguir haciéndonos responsables de las cosas más importantes de la vida. Empezamos algo y no lo acabamos. Queremos empezar una cosa nueva por cambiar de actividad y dura 2 o 3 días. O vamos 2 o 3 veces nada más. El psicólogo William Wales pues nos habla de que para volver a recobrar ese estado natural de que el tiempo tiene que pasar sin prisa pero sin pausa, tendríamos que recuperar nuestra vida, saber realmente qué es lo que queremos vivir. Necesitamos un equilibrio en nuestra vida, una coherencia en nuestra vida. Y para eso tenemos que tratar de buscar esa armonía interior que nos haga pensar, sentir y actuar de la misma manera. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, pero las cosas difíciles no son las que vale la pena vivir. Pensemos por un momento cuántas cosas tenemos. 2 móviles, 2 coches, 2 televisores, 2 apartamentos, etc. ¿Eso nos hace mejores seres humanos? No, ¿verdad? ¿Siempre nos falta algo? ¿No nos estará faltando desarrollar, potenciar, alimentar este mundo interior que no lo alimentamos?
sería muy importante que reflexionáramos por lo menos esta noche o mañana, cuando tengamos un poco de tiempo, si es así o no, para conseguir esto que nos decía este psicólogo. Necesitamos buscar una alternativa diferente, siempre suponiendo que estemos buscando cosas, porque recordar que el filósofo sobre todo es aquel que busca y no se conforma con buscar, encuentra, porque si no encuentra, algo falta, porque no basta con respondernos a las preguntas. Tenemos que respondernos a las cuestiones que cada uno de nosotros tenemos, a las enfermedades que tenemos, a los dolores que tenemos que saber respondernos. Y si nosotros no sabemos, tenemos que buscar a alguien para que nos responda, para vivir una vida más auténtica y que es necesaria vivirla. Este psicólogo nos decía que sería muy importante que busquemos una mayor planificación en nuestra vida. O sea, tenemos que alejarnos de la zona de confort, de no estar siempre cómodos, porque la comodidad nos hace débiles. Y esa debilidad nos hace ver, como hemos dicho hace un momentito, nos hace interesarnos por la vida de los demás antes que por la nuestra. ¿Sabéis la cantidad de energía que desperdiciamos criticando a los demás, hablando de los demás? Y lo peor de todo, no sabemos cómo desperdiciamos tanta energía hacia afuera, los problemas importantes y profundos nuestros, lamentablemente, no sabemos solucionarlos. Y eso crea un desbarajuste en cada uno de nosotros que a veces puede causar un grave prejuicio. Entonces, este psicólogo nos decía de que ¿qué podemos esperar de la vida esta que estamos viviendo? Es evidente que no estamos hablando de arriesgar físicamente la vida, de ir a hacer paracaídas, parapente. No, ni mucho menos. Estamos hablando de buscar una alternativa profunda que nos haga vivir de una manera mejor. Y para mejorar nuestra vida tenemos, como ese científico japonés, ir a la raíz de los problemas, ir a la raíz de las situaciones por si nosotros queremos cambiar para mejorar nuestra vida, porque si no queremos mejorarla, pues seguimos como estamos, ¿no? Este psicólogo hacía una breve semblanza de lo que vive una persona diariamente. Dice que aproximadamente se levantará a las 7 o 7:30. Bueno, no es una broma, por si al caso alguno no lo ha entendido, estamos hablando 7:30 de la mañana, o sea, aproximadamente. Entonces, si va a trabajar, pues, o si va a estudiar, a lo mejor tiene tiempo para desayunar, tiene tiempo para leer el periódico físico o verlo en el móvil. A mitad de mañana se puede tomar algún tentempié, luego a mediodía comerá en casa, si puede, si no cerca del trabajo, si no cerca de la universidad o del lugar de estudio, que recomenzará si va a trabajar por la tarde a las 4 o a las 3:30, acabará a las 6 o las 7 de la tarde. ¿Qué más podemos ponerle? Después ir a casa, a ducharse, a lo mejor coge y le apetece tomar una copa con los amigos, una cerveza. Los fines de semana por la noche irá a bailar, saldrá a cenar, irá al cine. Si es religioso, irá a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita.
A lo mejor tiene el hobby de leer algún libro, jugar a la Play. ¿Qué más? Y eso es todo lo que hace una persona normal un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Yo os propongo una maravillosa aventura espiritual. Es poder entender, como nos decían los antiguos, la vida, el universo, que está todo en evolución, inclusive los seres humanos. Es decir, que hace mucho tiempo que salimos de un punto de salida donde podríamos decirlo que no teníamos conciencia, pero tenemos que llegar a la meta con conciencia y a lo largo de todo ese caminar debemos de tratar de ser mejores seres humanos. ¿De qué manera? Ayudando a los demás, siendo constantes, perseverantes, siendo amigos de los que más nos necesitan, acercándonos a las personas que más nos necesitan, sobre todo para ser mejores personas, desarrollarnos todo el caudal de virtudes y de potencialidades humanas que tenemos cada uno de nosotros. Que me cachis en la mar, cada vez nos cuesta acercarnos a una persona y mirarle a los ojos y decir, ¿te pasa algo? ¿Te ocurre algo? ¿Te apetece que vayamos a tomar algo juntos? Nos estamos olvidando de vivir, no como filósofos, sino vivir sencilla y naturalmente como seres humanos. Y esas capacidades, lamentablemente, nos estamos olvidando. Porque el ser filósofo es muy difícil, muy difícil. El saber, el estudiar filosofía es mucho más fácil. Estudiar filosofía, nosotros podemos estudiar aquí filosofía. Estudiar filosofía lo podemos hacer que nadie se moleste en el baño, en la cocina, en la universidad, en cualquier sala. Pero el ser filósofo requiere un arte, un esfuerzo, como decían los antiguos, un sagrado oficio, dar la vida y todas las experiencias que uno tiene por ayudar a los demás. El ser filósofo es como el arte de ser médico, de ser arquitecto. Eso es lo que aquí en esta escuela estamos buscando. El saber vivir, el vivir con letras mayúsculas, con letras de oro, es muy difícil. Se necesitan muchas cosas, muchas. Pero yo, si me permitís, las resumiría en dos. O voy a ser atrevido, en una. Es que tratemos de eliminar, es muy importante esto que voy a decir, la palabra problemas. No existen los problemas a nivel filosófico. Tenemos que sustituirlo por la palabra pruebas. Los problemas es algo aburrido, monótono. Nadie lo comprende. Pero ¿por qué a mí, si yo llevaba una vida buena, natural, normal, me viene un problema? Y cuando viene un problema, no viene un problema solo, vienen 7, 8 problemas. Y no sabemos por qué precisamente me vienen a mí, si yo he sido justo con la vida. Quitemos del diccionario la palabra problemas para tratar de entender mejor esto que llamamos vida. Yo sé que si sustituimos una palabra por otra, pues no se produce un milagro en nuestras vidas.
pero sí que se va a producir un cambio de mentalidad, un cambio de postura, porque entender las pruebas está relacionado con la evolución. Y si entendemos que existen las pruebas en la vida, el siguiente paso es tratar de comprender que todos los seres humanos que estamos vivos, todos pasan por las mismas pruebas, sufren una serie de acontecimientos que tenemos que vivir. Y lo más importante no es eso. Lo más importante es qué actitud, con qué actitud vamos a hacer frente a estas pruebas, a estos acontecimientos que todos los seres humanos tenemos que pasar por la vida. Y para eso necesitamos, y es interesante que podamos ir percibiendo que de eso se trata la evolución. Saber que a través de estas pruebas podemos ir mejorando como seres humanos. Podemos ir elevando nuestra conciencia a medida que vamos adquiriendo las experiencias, cometiendo menos errores y anidando en nuestra alma inmortal el caudal de experiencias que nos va a ayudar para poco a poco, día a día, equivocarnos menos. Y lo más importante, poder transmitírselo a aquellas personas que se acercan a nosotros. Podemos enumerar alguna de esas pruebas que todos pasamos, ¿no? Algunas son sencillamente las de sobrevivir, las de encontrar un trabajo, estudios, las pruebas familiares, las pruebas personales, esas pruebas que sufrimos todos aquellos que hemos pasado alguna que otra enfermedad, las pruebas, digamos, metafísicas, pero esas, pues, antes o después, nosotros vamos a ir tratando de acercarnos a ellas y resolverlas. Pero yo me voy a detener brevemente en las pruebas emocionales, esas pruebas tan importantes para nosotros, o mejor dicho, a las que nosotros le damos muchísima importancia, tanta importancia que somos capaces de que el cuerpo físico se nos paralice. Tan importantes que esto que tenemos aquí, la mente, el cerebro, pues no fluya, no le venga ninguna idea para solucionarlo. Y yo sé que evidentemente en ese mundo emocional también hay cosas alegres, felices, pero si son alegres y felices, pues de alguna manera no son pruebas, ¿no? Me estoy parando un poco a darnos cuenta que ese mundo emocional donde se mueve el miedo, donde se mueven nuestras propias limitaciones, evidentemente si no estamos preparados lo pasamos mal. Inclusive decimos que todo el mundo se pone contra mí. Eso es una forma de verlo, pero ¿por qué no lo vemos desde otro punto de vista? De que son oportunidades que la vida nos pone para tratar de superar esas barreras, nuestros propios límites, porque la vida tenemos que considerarla como una maestra, valga la redundancia, de experiencias, de vida. La vida no es nuestro enemigo, no es nuestra enemiga. La vida está a nuestro favor, porque nos va a hacer descubrir dentro de nosotros todas las virtudes que nosotros tenemos para luchar contra nuestras debilidades. Si no vemos a la vida como una aliada, vamos a ver que tenemos
muchos problemas dentro nuestro. Y si tenemos problemas, no vamos a saber cómo solucionarlos, cómo respondernos, porque los problemas se van acumulando. ¿Y sabéis lo que es un problema encima, dos problemas? Trasladar esa idea de los problemas a poneros una mesa encima, otra mesa, otra mesa. ¿Cuántas mesas podemos tener encima de nosotros? Pocas, ¿verdad? Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la evolución del ser humano, que gracias a ir superando, ir entendiendo las pruebas, el mecanismo de la vida, que tenemos que enfrentarlas para conseguir conquistarlas, y de alguna manera nos podremos conquistar a nosotros mismos porque nos estamos enfrentando a esa aventura filosófica de que nos hace que entendamos la vida y el tiempo de una misma manera, que es que existe una evolución donde cada uno de nosotros podemos ser mejor. Y para eso tenemos que enfrentar desde que nos levantamos por la mañana y nos ponemos el despertador a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, no tenemos ahí una gran lucha de ¿nos levantamos o no nos levantamos? ¿Cuántas veces hemos apagado el despertador? Varias, ¿verdad? Esa es una gran lucha. Y tenemos que reconocer que es una lucha. ¿Para qué? Para darnos cuenta que más de una vez hemos luchado y hemos salido victoriosos. Y de esas victorias aprendemos. Y también de esas batallas perdidas también aprendemos. Y para finalizar, me gustaría recordar que existe un porcentaje de personas muy importante que desconoce por qué nace, por qué vive, por qué muere, por qué sufre, por qué enferma. Y creo que en estos momentos donde hay tanta información, tanta comunicación, no tenemos que permitir que nos tomen el pelo, bajo ningún aspecto, porque hoy más que nunca tenemos que respondernos, o sea, dar un paso adelante y querer saber qué es lo que pasa con esta vida que nadie nos explica absolutamente nada. Yo os invito a vivir una aventura maravillosa, espiritual, filosófica, que va a durar aproximadamente unos 5 meses. A lo largo de 5 meses, las clases serán un día a la semana, durante 2 horas o 2 horas y media aproximadamente. En este viaje nosotros vamos a comparar las enseñanzas de Oriente y de Occidente. Vamos a viajar por Grecia, tratando de entender el pensamiento y los arquetipos de Platón. Hemos estado hablando un poco sobre el mundo superior. Platón nos da las claves de cómo poder tener acceso a ese mundo superior. Luego, cuando viajemos al Tíbet, vamos a ver una civilización mística y espiritual sin igual, y nos va a dar unos conocimientos tan profundos para ser capaces de comprender ese maravilloso ser interior que cada uno de nosotros tenemos a través de técnicas de concentración y meditación. Vamos a viajar a China y vamos a descubrir y a respondernos cómo es posible que hace 5.000 años en China se conocía la pólvora, la diabetes, las manchas solares, la revolución industrial, esa que hace relativamente pocos se dio lugar en Occidente. Y ellos ya lo conocían hace 5.000 años de antigüedad. Vamos a tratar de
saber qué son los mitos, qué son la historia. Vamos a recorrer un poco el mundo antiguo, la Edad Media, el Renacimiento y, cómo no, nuestro siglo XX, ese siglo tan contradictorio. Por un lado, con grandes revoluciones técnicas y científicas, y el contraste, las grandes guerras. Y en la civilización hindú quería resaltar que ellos nos dicen que nosotros somos el producto del ayer y el mañana va a depender de lo que hagamos hoy. Entonces, los sabios hindúes nos hablan de que el domingo que vamos a ir a la reforestación nos dice que es muy importante saber sembrar, porque depende de lo que sembremos, pues mañana vamos a recoger unos frutos u otros. Yo os deseo de corazón de que estas sencillas palabras y humildes palabras os hayan venido bien. Muchas gracias.